Hola, hola, yo soy Marlis Mejías y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mitología Viva. Después de tanto tiempo he regresado porque aunque sigo en mil cosas y full en el trabajo, mi corazón divulgador pudo más y pues me motivó a volver para contarles todas estas historias comparativas y descubrimientos tan fascinantes de la mitología. Si bien la frecuencia que voy a mantener ahora es mucho más sostenible para mi vida diaria y mis ocupaciones, pues les voy a traer episodios mucho más variados donde la mitología y la cultura nórdica seguirán siendo el centro temático, pero también voy a hablar de otras mitologías, cuentos e historias. Hoy pues estamos a tono con las fechas y tenemos un episodio dedicado a la Navidad. Les cuento, hace poco una amiga me dijo algo que la verdad no sé si me sorprendió, pero me comentó que cuando era más joven ella pensaba que los vikingos no habían existido y que pues eran parte de un mito o de un cuento de hadas. Digo que no sé si me sorprende porque cuando era niña las mitologías más sonadas eran la griega, la romana y también la mitología egipcia. Y pues como hecho histórico, en cátedras como Historia Universal, por ejemplo, también estas culturas eran las más sobresalientes, digamos. Años después, gracias a diferentes encuentros muy afortunados que tuve con la música y la literatura no escolar, me di cuenta de la enorme influencia que han tenido en nuestras historias, costumbres e incluso en la vida diaria los pueblos nórdicos de la llamada era vikinga. Esto va desde los nombres de los días de la semana e incluso con la tecnología cuando hablamos de Bluetooth, que si no llegaste a notarlo, el logo es una runa nórdica llamada Berkana y Bluetooth era el apodo de Harald Bluetooth, que era un rey vikingo que gobernó Dinamarca entre los años 958 y 986, quien además tenía un diente azul y fue el responsable pues de construir redes para unir los diferentes reinos nórdicos o Dinamarca específicamente. Pero uno de los legados más fuertes de los pueblos antiguos de la era vikinga, pues está presente actualmente en tu hogar. Este y todos los años se lleva gran parte de tu atención y alegría. Y pues esto es la Navidad y las creencias que la rodean. Hoy les voy a hablar de Yule, que son las celebraciones del solsticio de invierno. Por supuesto, quiero dejar claro que este podcast no es para que cambies tus creencias, sino para que te maravilles con las historias cruzadas de nuestro mundo y de sus culturas, básicamente. Y bueno, Yule es un conjunto de celebraciones precristianas que están asociadas al solsticio de invierno, como les había comentado, y los ciclos solares, donde las deidades de los pueblos nórdicos y de su mitología, como Odín, que también es conocido como Wotan, Thor y Freyr, tenían festividades asociadas a cada uno de ellos, donde los pueblos pues pedían varias cosas, pedían luz, calor, protección durante las tormentas de invierno, renovación y que por favor llegara rápido la primavera. Recordemos que estos pueblos vivían en condiciones climáticas de verdad muy hostiles y difíciles en el invierno. El hecho es que Yule sigue siendo el nombre con el que algunos países nórdicos y europeos siguen llamando a la Navidad, aunque desde hace cientos de años pues, se haya integrado con las celebraciones cristianas, que es algo que también vamos a hablar acá. Bueno, los pueblos germánicos y nórdicos adoraban un aspecto muy importante que ahora básicamente tenemos en nuestro hogar todas las navidades, y esos son los árboles. Y para ellos eran súper importantes y es porque es el elemento más destacado o digamos el elemento central de la mitología nórdica,
que estaba representado por el árbol Yggdrasil, que para ellos estaba conformado por 9 mundos donde se desarrollaban las vidas de los dioses, de los hombres, de los gigantes, de los elfos, de los difuntos también y otras criaturas. Y durante Yule, pues los árboles y los pinos decorados seguían siendo protagonistas, así como lo son actualmente. De hecho, pues una de las tradiciones que aún se mantiene en varios países de Europa, a mí me gustaría hacerla acá, pero como para tenerlo de adorno, es la tradición del tronco de Yule. En esa época, y actualmente, pues se escogía un tronco especial y se encendía para que ardiera durante 12 días seguidos que duraban las celebraciones de Yule. Luego, estas cenizas que quedaban, ellos las recogían y las preservaban para protección durante el invierno, ¿no? Como, digamos, una medida espiritual, aunque para ellos, pues, era algo de su día a día. También se hacían otros rituales de fuego, igualmente simbolizando la luz y el calor, tan deseados en esos días de invierno. Estos rituales, al igual que en la actualidad, pues estaban acompañados por grandes banquetes que podían ocurrir en el gran salón donde se reunía el pueblo y también en templos naturales. De hecho, uno de los templos más destacados o digamos de los lugares naturales más destacados es Uppsala, que es un lugar en el que actualmente hay museos y que podemos visitar, ¿no? Está ubicado en Suecia. Uno de mis sueños es ir en algún momento. Entonces, bueno, cada vez que enciendas tus luces de Navidad, recuerda que estas decoraciones con esas luces perpetuas vienen de estos pueblos antiguos, su necesidad y veneración hacia la luz del sol en el invierno. Y piensa esto, quizás ellos también se quedaban embelesados viendo las luces encendidas toda la noche, en esa ensoñación y con cánticos de fondo, como nosotros también lo hacemos actualmente, ¿no? Y aquí voy a pasar a un tema muy importante, que es el sincretismo entre el sistema de creencias nórdico y el cristiano. Y te va a parecer tan curioso o tan maravilloso que puedes creer que me lo estoy inventando. Por eso antes quiero aclarar que pues, cuando yo hago estos podcasts investigo mucho en libros de historia, arqueología, mitología comparada, en las Edas, y pues trato que todo tenga un sustento bastante fuerte, ¿no? Los elementos de Yule, como el árbol y las luces, como ya te comenté un poco, fueron incorporados en la tradición cristiana para pues, facilitar la transición de los pueblos germánicos hacia el cristianismo. Es por esto que la Navidad se estableció alrededor del solsticio de invierno para simbolizar el nacimiento de Cristo como la luz del mundo, y no porque haya ocurrido en esa fecha, como muchos se deben imaginar, ¿no? Entonces esta fue la forma que encontró el cristianismo o estos misioneros cristianos, digamos, la Iglesia Católica, para llevar a los pueblos vikingos a aceptar estas nuevas costumbres. De hecho, este nacimiento de Cristo como la luz del mundo tiene una relación directa con la muerte del dios Balder, que es el dios de la verdad, de la luz, el perdón y la paz. No sé si te parece conocido. Balder era el hijo favorito de Odín y la diosa Frigg. Esto lo profundizo en 2 episodios de este mismo podcast basados en el Ragnarok, que los puedes buscar y ahí puedes escuchar más sobre la historia de Balder. Pero aquí te lo resumo y te cuento específicamente qué tiene que ver con la Navidad. Probablemente hoy en tu puerta o en la puerta de tus vecinos, pues tienes una corona navideña que simula el muérdago. Pues el muérdago fue el responsable de la muerte del dios Balder por la astucia de Loki y la inocencia de Frigg,
quien sabiendo que su hijo estaba en peligro, hizo prometer a todas las criaturas, plantas y animales de los 9 mundos que no hicieran daño a Balder. Pero le faltó pedírselo a algo, y eso fue el muérdago. Le pareció que el muérdago era muy joven e inocente para hacerle daño a Balder, y pues no habló con él. Y esto fue justo lo que le bastó a Loki para promover el asesinato de Balder. Y si Balder muere, ¿quién entonces traerá al mundo la luz, la verdad y la salvación a los pueblos germánicos y vikingos? Pues Jesús. Y el Yule fue el momento escogido. Como les digo, este mito de la muerte de Balder es mucho más largo y profundo y está disponible en los episodios del Ragnarok. Incluso si has visto El ocaso de los dioses en Netflix, esta serie animada, también vas a encontrar allí algunos guiños de lo que te estoy contando. El Yule y la celebración cristiana se fusionaron durante el reinado de un rey que se llamaba Hakon Haraldsson o Hakon el Bueno de Noruega, y se convirtió en un nombre para la Navidad alrededor del siglo IX. Como te comentaba, en muchos países, en muchos lugares, todavía se sigue llamando Yule. Pero hay otro personaje navideño muy importante que no podemos dejar por fuera, y es Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás, que tienen paralelismos en las tradiciones eslavas y bálticas, donde se compara con el Padre Invierno y el Kalach, también de las tradiciones célticas. Y por supuesto, también se ha asociado su origen con Odín, el padre de todos en la mitología nórdica. Y es que Odín tiene un montón de nombres, ustedes no me lo van a creer. Yo creo que tiene más de 20 o 30 nombres. Y entre ellos se encuentra Yulnir, que significa el de Yule. Entonces, nada más y nada menos que este nombre lo asocia principalmente a esta celebración. Algunos lo relacionan con Santa Claus por su conexión con los regalos y los viajes nocturnos en su caballo de 8 patitas, llamado Sleipnir. De él también habló en otro episodio. Y pues se dice que en un principio Santa tenía 8 renos y luego se sumó Rudolf, por lo que pues algunas personas asocian las 8 patitas de Sleipnir o patotas al carruaje de renos de Santa. También algunas personas creían que cuando ocurrían las tormentas, además de relacionarlas al dios Thor, precisamente durante el solsticio de invierno se asociaban especialmente a Odín, y se decía que estas tormentas ocurrían porque Odín estaba pues cabalgando en el cielo, no solamente junto a Sleipnir, sino junto a los espíritus de la casa salvaje, con quienes se paseaba entre los mundos de los vivos y de los muertos. Entonces, cuando se escuchaban todos estos ruidos de la tormenta, era porque estaba Odín y todos estos espíritus cabalgando en el cielo. De hecho, hablando de espíritus, no sé si en sus casas se celebraba el espíritu de la Navidad el 21 de diciembre, al menos en mi casa sí, y recuerdo que con mi mamá le dejábamos deseos en cartitas y también frutas, especialmente mandarinas, y pues esta tradición me parecía súper misteriosa, la verdad. Yo me preguntaba que si ese no era Santa Claus, entonces ¿quién era ese señor espíritu de la Navidad, entre comillas, que nos visitaba? Y bueno, ahora todo tiene sentido. Ya puedo de alguna manera relacionarlo con estas creencias. Pues durante el solsticio se creía que el velo entre los dos mundos era más delgado. Bueno, los dos mundos digo actualmente relacionado al cristianismo, pero para los vikingos eran 9 mundos. Y esto permitía una conexión pues con los espíritus familiares y también los antepasados. A diferencia de nosotros en la actualidad, que quizás podemos o no recordar a nuestros parientes fallecidos durante la cena navideña, durante fin de año, los vikingos tenían una forma muy particular de hacerlo, y era literalmente invitando a los difuntos y otros espíritus a cenar durante las celebraciones del Yule.
¿Para qué? Para apaciguarlos. De hecho, a los familiares fallecidos se les preparaban igualmente comidas elaboradas, se les ponía la mesa cada noche del Yule, se colocaban velas especiales. La cena incluso era precedida por un bastu o una sauna rural con leña, que todavía lo hacen mucho, y se disponía pues para que los espíritus se pudieran asear antes de cenar. Para los pueblos antiguos, vikingos, era muy importante pues mantener una buena relación con los difuntos, pero también con los espíritus en general. De hecho, varios arqueólogos llaman a estos espíritus el pueblo invisible. Y hay un montón de diferentes espíritus en los que ellos creían que pues estaban desarrollando también sus vidas en el día a día, básicamente. Y especialmente en Yule, los espíritus eran bastante activos. Te puedo mencionar, por ejemplo, el Disablot, que es un sacrificio dedicado a unos espíritus femeninos que se llamaban Disir, y este tenía lugar en el mes de diciembre, en la víspera de Yule, o también en los días más cercanos al solsticio de invierno. Y pues se dice que estos espíritus traían paz y prosperidad. Una vez que esta celebración del Disablot se mezcló con el cristianismo, como les he venido contando, los días de las Disir pasaron a ser el Día de la Candelaria, que es el 2 de febrero. Otras de las tradiciones más fuertes que posiblemente heredamos de Yule y los vikingos son los regalos. De hecho, hay otro episodio del podcast donde hablo de la importancia que tenía para estos pueblos los regalos. Está en el episodio El Havamal. Para los pueblos germánicos y nórdicos era muy importante dar y recibir regalos para generar alianzas y mantener amistades a largo plazo. Incluso estaba súper claro que si tú dabas un regalo o te daban un regalo a ti, luego tú podías pedir un favor o alguien podía venir a pedirte un favor personal. Igualmente, esto me pareció súper curioso porque es algo que también hacemos mucho, sobre todo en fin de año. Hay una saga que se llama la saga de Hervor y Hedrick y se dice que Yule era pues el tiempo para realizar o hacer o prometer votos solemnes en una ceremonia que se llamaba Bragarfull o Copa del Jefe. Y pues esto lo relacioné directamente con los 12 deseos o intenciones de fin de año que hacemos mucho en la actualidad. Y bueno, se pasó volando aquí el tiempo. Pues ya he llegado al final de esta pequeña historia del Yule que te quería contar. Espero que te haya gustado este episodio y pues que estas navidades puedas sentir esa conexión con los pueblos vikingos antiguos y estas tradiciones heredadas que ahora disfrutamos tanto. En la mitología comparativa no solamente vas a encontrar, digamos, puntos de conexión con la mitología nórdica, ¿no? Y el cristianismo. Lo vas a encontrar en otras culturas o en otras mitologías también, que es algo que a mí particularmente me parece bellísimo y muy interesante. Espero que te haya gustado. Si quieres conversar más acerca de estos temas, pues yo siempre estoy súper disponible. Y pues te deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2025. Yo soy pues Marlis Mejías y esto fue Mitología Viva. Te mando un abrazo. Chao, chao.